La mayor filtración de documentos de la ciudad de Santa Fe, un consorcio de periodistas de distintos medios, millones de pesos de los vecinos inyectados en organizaciones integradas al margen de la ley por empleados municipales, parientes de políticos, funcionarios y punteros barriales, con un solo objetivo: mantenerse en el poder. El programa de iniciativas comunitarias fue creado para que el municipio tienda una mano a los excluidos del sistema. Corral Papers demuestra cómo los fondos públicos se utilizaron con otros fines. Esta es una de esas historias. La asociación Un Futuro para Todos, Barrio Roma, recibió del municipio cerca de 1 millón de pesos entre mediados de 2016 y el presente. Son liderados por quien fuera durante años jefe de la Barra Brava de Unión, el Dani Cantero. Dani no está solo en esta entidad, lo acompañan sus hijos, amigos y familiares. En las imágenes puede verse el modo violento con el que se le ponía fin al reinado de Dani Cantero frente a la Barra Tatengue. Fue expulsado a las piñas de la tribuna ante la mirada de un estadio colmado. A mediados de 2016, Cantero había recibido el primer convenio de iniciativas comunitarias de manos de la administración Corral y se encontraba en las oficinas municipales a la espera de iniciar una reunión para destrabar más pagos. Cuando uno de los suyos intentaba estacionar su moto para participar de la reunión en la cortada del edificio municipal, inspectores de tránsito y policías le retuvieron el vehículo. Hizo falta tan solo un mensaje para que la patota baje las escaleras y recupere el rodado. A pesar de las agresiones y del inicio de una causa judicial, el municipio continuó celebrando convenios con la ONG del Dani y por cientos de miles de pesos. Bueno, estamos viendo una de las historias de Corral Papers, corralpapers.com, que sigue online. Lo publicamos hace un año junto a un consorcio de periodistas, donde además se puede acceder a todos los documentos. Digamos, se trabajó con una filtración de archivos que están ahí, son públicos, debieran ser públicos. La municipalidad debiera hacerlos públicos, pero bueno, eso no sucedió. Corral Papers lo hizo y están online. Está con nosotros Maximiliano Ahumada, Nicolò Baiza, compañeros, colegas que conformaron el consorcio junto con Héctor, con Juanma, con Rodrigo Villarreal, bueno, quien les habla, Luis Mino, ayúdenme, Fer Pasante, Paz Ascurra, Silvia Aquinen, exactamente. Bueno, creo que no me faltó nadie. No. Creo que no me faltó nadie. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, un año pasó de Corral Papers. La idea es que charlemos un poco de qué ha dejado este año después de la publicación de Corral Papers. Lo podemos dividir por tópicos, si quieren. Y creo que interesante, y lo que todos directamente apuntamos, lo primero que decimos, bueno, ¿qué hizo la justicia? Porque hubo una denuncia judicial al respecto. Primer tópico, ¿qué hizo la justicia en este año de publicada la investigación Corral Papers? ¿Qué ven ustedes en el rol que ha hecho la justicia hasta el momento? Yo creo que nada, hoy lo charlábamos un par de veces. Es sorprendente cuando uno mira hacia atrás un año, porque nosotros estábamos, en el momento en que uno publica, es como que vos perdés noción de los tiempos que van corriendo. Y cuando vos lo rebobinás un año, retrocedes un año y ves las cosas que pasaron en apenas un par de semanas, te das cuenta que se movieron algunos círculos de poder, que en ese momento nosotros lo vimos, pero me parece que no le dimos la suficiente dimensión. Si hacemos un raconto, nosotros publicamos Corral Papers el 2 de octubre, hace un año. El 10 de octubre se hizo el allanamiento de la municipalidad, por primera vez se allanó el municipio por una causa judicial. El 25 hubo una reunión entre el gobernador de la provincia, Miguel Lifchit, y el intendente José Corral en Casa de Gobierno. El Litoral publica esa reunión y dice que hablaron del Ministerio Público de la acusación. Y un día después, el 26, el fiscal Apuyán es corrido no solo de la causa de Corral Papers, sino también de otra que involucraba al ministro Puyaro. En diciembre, hace un rato lo decía Héctor, la legislatura lo que hace es cambiar el sistema de remoción de los fiscales, con una serie, un paquete de leyes que entró sin que muchos supieran qué era, y termina aprobando que a partir de ese momento, y Héctor, con retroactividad, ¿no? Sí, el artículo cuarto. Con retroactividad, lo cual es muy llamativo. De ahí en más, los fiscales son los que pueden, los legisladores son los que pueden remover a los fiscales. Es como una clara señal del poder político de nosotros decidimos hasta dónde llegan. Hubo una denuncia judicial del concejal Cesoni que cayó en manos del fiscal Apuyán, se allanó la municipalidad. Al día siguiente del allanamiento se le comunica a Apuyán
que quedaba fuera de la causa. Eso recayó en una fiscalía especial que ya estaban previstas su creación, pero estaban previstas, si no me equivoco, para el 15 de noviembre. Se adelanta un mes y Corral Paper, junto con otra causa vinculada al ministro Puyaro, va a fiscalías distintas. Ese es el último capítulo, me parece, judicial. Y ahí quedó, nunca se supo más nada. Nunca, además, por otra parte, nunca vi una cosa igual. En los años que hice periodismo judicial, allá por el 96-97, yo nunca vi una especie de golpe de Estado a un fiscal, porque eso fue lo que pasó, que le sacaran una causa para evitar que ese fiscal, que es el doctor Roberto Puyán, indague a un ministro, o pida la indagatoria, en realidad indague a un comisario para después avanzar sobre un ministro, y que le saquen la causa para evitar precisamente eso. Nunca vi que además que hayan hecho lo que hicieron con el mismo fiscal respecto de los elementos que secuestró en la municipalidad. De hecho, es tan increíble la historia que el doctor Roberto Puyán jamás pudo abrir las cajas de todo el material que se secuestró. No lo pudo ver nunca. Básicamente porque, a contrario de lo que se supone... Bajate el micro un poquito, que está golpeando. Bájalo. Un poquito más. Ahí va, listo. Decía que, al contrario de lo que se supone... Si no tenemos que pagar un microfonista, no... No hay problema, después me avisan y si lo podemos hacer en cuota la microfonista. Digo, al contrario... Para no cobrártelo, claro, te lo hicimos hacer a vos. Es difícil. Al contrario de lo que se supone, el jefe de los fiscales aparece, se convierte inmediatamente en una especie de abogado defensor de un gobierno, o de dos en todo caso, porque el resultado es que le sacan la causa al doctor Apuyán. El doctor Apuyán nunca puede ver la documentación, con lo cual todo lo demás, lo que viene después, es más que obvio. Y lo grave es el mensaje, porque además, si vos estás en el Poder Judicial y sos fiscal, que por otra parte tu esencia es la acusación, sos el titular de la acusación, ¿qué puede llegar a pasar con el resto de los fiscales que van a ver, por ejemplo, que este viernes el doctor Apuyán va a ser indagado por parte de la justicia? Héctor, por el supuesto delito de... Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿En qué contexto? O sea, básicamente, ¿le van a imputar haber filtrado información? No. Le van a imputar... tengo entendido, dos cuestiones centrales. La primera es el abuso de autoridad en haber pedido la detención del comisario Rodríguez, en los allanamientos primero en la casa de Rodríguez y en la unidad regional 5 donde estaba Rodríguez, por la causa sobre horas extras, digamos, de la policía. Y le van a imputar haber desobedecido órdenes de su superior, entre otras cosas por haber, por ejemplo, seguido en la causa de las horas OSPE contra Puyaro y contra Rodríguez, incluso haber notificado personalmente al estudio jurídico que representaba legalmente a Rodríguez en ese momento. Esas dos situaciones concretamente se le van a imputar. Lo que no le van a imputar es lo que vos creo que estás señalando, que es la violación de secreto, que es algo que estuvimos charlando acá, si era hasta dónde iba a animarse la además fiscalía. La que hacen todos los fiscales. Es el trabajo nuestro, además, ¿no? Sí, claro. La violación de secreto supone... o sea, y es la primera vez en la historia que van a echar a un fiscal por haber ordenado la detención de alguien. Es increíble. Digamos, la primera vez en la historia que van a echar a un fiscal por haber pedido la detención de alguien a quien el fiscal en ese momento consideraba, en principio, que había elementos. Protagonista de un delito, junto con quien podría haber surgido después, que era ni más ni menos que un ministro del gobierno provincial. Lo que quiero decir es tan burda la maniobra, por más que la expliquen como la expliquen, que en definitiva lo que ocurrió y el derrotero terminó siendo ambas causas. ¿Qué pasó? Hoy la tienen dos fiscales, como recién contaba Nico. No va a pasar absolutamente nada, porque a esta altura, primero es la vergüenza del tiempo. ¿Cómo nos explican a nosotros, funcionarios judiciales, que entre otras cosas no pagan ganancia porque ellos tienen una ley aparte que no la pueden explicar bajo ninguna circunstancia, que ganan arriba de 100 lucas? Sí, con suerte. 200. Sí, me quedé corto. Arriba de 200. Bien, me quedé muy corto. Eso era antes de las LELIX. Que la causa que tienen hace un montón de tiempo no avanza.
no avanza. Y que precisamente lo que están investigando, en principio, pareciera no corresponderse con lo que sí está publicado, que es lo que la gente acaba de ver. Yo ¿no? quiero sumar algo que también tiene que ver con lo de Apoyán. Digo, ahora Juanma por ahí tiene más información de qué hicieron hasta el momento los fiscales Lazzarini y Hernández, que son los que tienen la causa. Pero Apoyán es el ABC de un fiscal lo que hizo Apoyán. Hay una denuncia pública con documentación que fue ocultada, pero que debiera ser pública, con documentos oficiales de firmas de convenios entre la Municipalidad de Santa Fe y algunas ONG. Además se muestra una ordenanza donde se dice no puede haber funcionarios dentro de las ONG. Las ONG están conformadas por funcionarios o familiares de funcionarios o tipos muy reñidos con la ley, muy violentos. Un paquete cerrado. Claro, exactamente. Lo que hace Apoyán es el ABC, es decir, bueno, si esta documentación existe, ¿dónde puede estar? En la municipalidad. Y lo primero que hace un fiscal es decir, resguardar la prueba. Voy hasta ver si está o no está. Secuestro todo, hago un allanamiento. ¿Cuáles son las oficinas que puede estar la documentación que debiera ser pública, que evidentemente no lo es, después de que un grupo de personas publicó esto y esto se hizo público y llegó a los medios y tiene repercusión social? Y decir, bueno, vamos a ver si esto existe. No, y además porque Allana. es una medida de aseguramiento de prueba. Porque Exacto. vos lo que estás intentando con un allanamiento, por eso es una medida sorpresiva, es hacerte de las pruebas, porque en principio, eventualmente, quien podría haber sido uno o varios autores de un delito, teniendo la documentación en sus manos, lógicamente podrían hacerla desaparecer. Ese es el objetivo, y por eso el doctor Apoyán allá en la municipalidad, y por eso el intendente Corral después lo denuncia. Porque José Corral lo denunció también a Apoyán por un allanamiento. Sí, consideró que era excesivo. Abuso de autoridad, básicamente. Claro. ¿Qué pasa con las causas, Juan? La causa... a ver, para mí la causa está siendo investigada, se está siguiendo un camino que es el camino preferido que hubiese querido José Corral que siga la investigación. Es un camino largo, innecesario, que no persigue ninguno de las cosas que se denunciaron. La Fiscalía está investigando contrato por contrato, con organización por organización, si se cumplieron con los trabajos para los cuales habían sido contratados. En primer lugar, es de cumplimiento de chequeado imposible hacer lo que está haciendo la Fiscalía, porque no tenés forma de probar si se desmalezó un zanjón en el año 2014. Ya crecieron los pastos, digamos, no hay manera. Es imposible probar zanjeo de tal lado, es imposible probar si limpiaron el Parque del Sur después del recital de Ayayaya en tal fecha. No hay forma, digamos. Lo único que va a poder probar la Fiscalía, que casi pareciera que está empecinado en hacerlo, es que el pavimento reticulado, que es una de las tareas que se llevaba adelante, se hizo. No hay una sola denuncia, ni nuestra ni de nadie, que haya dicho que el pavimento reticulado no se hizo. Ni tampoco el desmalezamiento. Ni tampoco el desmalezamiento. Nadie objetó si se hizo o no se hizo. Lo que se denuncia es la utilización y la apropiación de fondos públicos para sostener a su orga política, a su orga de campaña, a los punteros de los barrios, digamos. Sí, perdón que te interrumpa. Por otra parte, es mucho más fácil probar que los fondos públicos se utilizaron con fines electorales, porque las propias asociaciones civiles que recibían un montón de dinero por parte del intendente Corral, no solamente estaban compuestas por empleados del consejo, por empleados de la municipalidad, por afiliados al partido, Parientes de funcionarios. y por parientes funcionarios, sino que además otra cosa, por candidatos que iban en la lista. por candidatos, en sus propias redes sociales de las asociaciones, publicaban la fotografía trabajando para la campaña de Pereira. Entonces, mirá qué fácil que es para un fiscal. A ver, una cosa es el periodismo, otra cosa es la justicia. Nosotros no queremos ponerlo en ese lugar, digo, pero a lo mejor es una punta que si una ONG recibió millones por parte del municipio y que a su vez sus integrantes son afiliados al partido que gobierna y que al mismo tiempo algunos de ellos entraron a la municipalidad sin concurso alguno y que además o son parientes o son propios funcionarios de la municipalidad y que aparecen trabajando en las elecciones pintando paredes para quienes les entregaron millones de pesos, quizás tal vez a lo mejor uno encuentre que eso podría encuadrarse en alguna figura
de lo extenso que es el Código Penal. Pero Disculpa, una además cosa está ahí. dándole explicaciones directas a los propios funcionarios, etiquetando, por ejemplo, al señor Medrano en las publicaciones, que era quien le firmaba los contratos, etiquetándole y diciendo, acá la tropilla turno mañana pegando los carteles de Pereira. Acá tropilla, ¿verdad?, haciendo timbreo a tal hora. Toda esa información está publicada. Está claro que era lo que se estaba denunciando en la causa. Bueno, eso hay una cosa está yendo que... por otro lado y está entrevistando, por eso yo digo el plazo del tiempo. Está entrevistando, según nos confirmaron desde la misma fiscalía, a razón de 6, 7 integrantes de cooperativas, de ONG, por semana, preguntándoles si trabajaron para la campaña electoral de Cambiemos en la última elección, a lo cual el 99,9% dice, no, qué barbaridad. Claro, Majul está siendo de fiscal. Sí, claro, básicamente. Y bueno, y allí está la causa, haciendo una investigación económica, etcétera. Nada se actuó. Había 2 o 3 cosas que son muy directas, muy simples, muy directas, y que es funcionarios que están de los dos lados del mostrador. Cuando usted es un funcionario que es el que otorga los contratos y por otro lado el que los recibe, lo de la ONG, sea porque está él, sea porque está su hija, sea porque está su esposa, o sea porque están sobradas pruebas de que es el controlante de esa organización, no hay mucha vuelta para darle, digamos, y es algo muy sencillo que pueden probar la Fiscalía y que uno no entiende por qué pasó un año de todo este tiempo sin que eso se haya avanzado. O por ejemplo los violentos, ¿no? Digo, mira, hay un dato que es el que más me preocupa, y es nuestra investigación demuestra cómo el intendente de la ciudad de Santa Fe eligió a tipos violentos para empoderarlos en sus barrios y marcarlos de esa manera diciendo, este es el tipo que tiene la llave para que vos te consigas una changa. El matón. Anda a hablar con él. Anda a hablar con él, porque este es el que tiene la llave que le da la municipalidad para poder tirarte unas chirolas. Y es el que termina regulando la trata, la droga. Exacto. Regulando el delito también, ¿no? Exactamente. La puerta de ingreso al barrio. Claro. Exactamente. Entonces digo, sobre eso no hay mucho tiempo para llevar adelante una investigación, es todo muy simple. Y la verdad que es flemático lo que está pasando en el Ministerio Público de la Ahora, Justicia. ¿quién de los fiscales además se va a animar a investigarlo? Si el que Claro, se animó claro. a investigarlo a Corral Hoy puede ser destituido. Claro, claro. Porque el ejemplo es a futuro, es para Sí, los sí, dos claro, fiscales que claro. están investigando Claro, hoy. sí, No, muchachos, claro. investiguen algo mucho más light. No se metan con el poder. Agrego que esta causa tiene, si hubo un allanamiento, es porque una denuncia de un concejal, porque no hay ningún caso de la creación de un nuevo sistema de enjuiciamiento en donde un fiscal actúe de oficio. Y No, mucho claro. menos ahora con el borseguí de la legislatura arriba de la cabeza de cada uno respecto a no sacar los pies del plato. En esta provincia, ningún fiscal, antes y ahora mucho menos, te inicia una causa de oficio. Esta causa tiene una denuncia, Pero, por eso se En movió. esta provincia hay los fiscales no inician causas ni siquiera con las denuncias en la mano. ¿Vos querés que inicien Está una bueno, de oficio? pero esto era fue muy masivo, digamos, había una página web donde podías ver toda la documentación. Además era documentación Era pública. contundente. No era un grupo de gente sacando conjeturas. Era, mire muchacho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cierra el cuadrado, acá está la documentación. Hay un par de cosas que decía Juanma, yo quería acotar. En primer lugar, no estamos hablando de que las ONG que militaban electoralmente para Cambiemos eran pocas, porque eso también hay que decirlo, es decir, no es que una ONG se descarrió y al mismo tiempo militaba para Cambiemos, sino que nosotros sacamos la cuenta de que eran las que se llevaban la mayor cantidad de dinero de la torta total que se repartía de iniciativas comunitarias. Es decir, no era la excepción, sino que era la regla. Es decir, el programa estaba siendo utilizado para eso. Y en segundo lugar, en un momento el intendente Corral arma una conferencia de prensa donde dice que el fiscal municipal y la sindicatura general no habían encontrado ninguna irregularidad en los Corral Papers. Nosotros no esperábamos que después de correr un fiscal del MPA, 2 funcionarios municipales, De Corral. claro, Que de nombró Corral, él. nombrados por él el 11 de diciembre de 2015, encontraron alguna. Sí, lo que está claro es que ellos dicen una cosa, pero hacen otra. En estos días vamos a darlo a conocer, pero lo cierto es que hay 3 asociaciones, de las más emblemáticas que nosotros denunciamos, que dejaron de recibir fondos el mismo mes exacto en el que nosotros publicamos Corral Papers. Con lo cual es muy contradictorio que vos salgas a decir no tenemos ninguna irregularidad y al mismo tiempo le cortes
el chorro a esas. el dinero a esas A organizaciones. mí me parece que lo más importante, más allá del camino, de lo que ocurre en la justicia, es que hasta este momento Corral, que destina gran parte de su presupuesto a la publicidad y que tiene copado medios de comunicación grandes y en general se hace difícil investigarlo o que en realidad se propalen las investigaciones. Lo más importante, me parece, de Corral Paper es el laburo periodístico, es que quienes tuvieron la oportunidad de leerlo, de estar al tanto, se dieron cuenta que hay un Corral distinto, un Corral que por un lado habla de la Argentina que recibió, que habla muchísimo de corrupción, La y por el otro transparencia de no la duda corrupción. ni un segundo, no solamente en controlar el Consejo, en controlar el Tribunal de Cuentas, en destinar millones y millones de pesos para, en algunos casos, bandas que manejan territorios para él, y que esa gente precisamente le labura para las elecciones, esa gente es la que en parte después Corral le tiene que pagar. ¿Y cómo le paga Corral? Y le paga haciéndolos ingresar a la municipalidad sin ningún tipo de concurso. Entonces me parece que lo más importante de Corral Papers fue haber mostrado esa cara en términos documentales, de pruebas, que hay otro Corral. Una cosa es el Corral que destina generosamente mucha pauta publicitaria y otra cosa es el que me parece que nosotros pudimos mostrar de cómo se maneja Y con te agrego, el te Y lo agrego- peor, poder. disculpa, Juan, y lo Sí, peor de dale. todo esto para mí, lo charlamos también hoy, es que a mí me parece que están mal las personas que él elige empoderar. Pero si aún después de esa elección el dinero que se destina a las asociaciones llegara a las manos de quienes debe llegar, porque en definitiva es un programa que ideológicamente nosotros bancamos, porque tiene como objetivo darle una mano a aquellos que no tienen acceso al laburo formal, a los barrios y distritos de la ciudad que históricamente fueron postergados por el Estado. Eso no ocurre, es decir, no solo que se elige a violentos para empoderarlos, sino nosotros hemos tenido entrevistas que después no pudimos publicar por temor de los integrantes de esa ONG que te decían que cobraban menos de 3.000 pesos por mes, el año pasado, el anterior. Entonces, y ese monto, En condiciones. Y que además cobraban Y ese monto no cuando tiene- el puntero quería pagar. en digamos. efectivo, en la mano, efectivo. y ese monto no tiene ninguna relación con el monto Con que lo que se nosotros pagaba. vemos que se destina No, a esas y asociaciones. sumo a lo que decía Maxi también, digo, más allá de que hay historias puntuales, 8 creo que llegamos a publicar, y ahora en redes vamos a marcar una de ellas que me parece clave para entender cómo la política porotea cargos en todos lados y para qué. Que es la garante, nosotros le decíamos. Como hablamos de la justicia, hablamos del Tribunal de Cuentas, y bueno, ¿para qué te sirve un cargo? Para algunas cosas que, bueno, un rato lo vamos a avanzar, pero quería agregar esto. Hay muchas más historias. Simplemente publicamos algunas que consideramos emblemáticas por el tiempo que decidimos trabajar, que de alguna manera dejan descubierto detrás que hay muchas más y que hay una matriz. Y la matriz es la utilización de fondos públicos, no solamente para todo esto que marcaban recién, sino para además también financiar la campaña electoral. Un claro ejemplo, y creo que además fue emblemático porque fue él el candidato, fue cuando Pereira, diciendo es toda una operación política, fíjense que le dimos a Frente Transversal 1 y 2, son los que más trabajo hicieron como cooperativa. Frente Transversal 1 y 2 presidida por la hija, las dos cooperativas por la hija del señor Rubén Lamana. Rubén Lamana que era, sí, en su historia militante del justicialismo, pero que es funcionario municipal, era además el funcionario que controlaba parte de los fondos del programa de iniciativas comunitarias, así que se los daba a su propia hija, y que además descubrimos después de Corral Papers, cuando el Cambiemos rinde los fondos de campaña, que le había aportado a la campaña de Carlos Albor Cantar, de Cambiemos. Digo, los kirchneristas que aportaron a la campaña, digo, hasta los mismos funcionarios queriendo excusarse metían la pata en algo que evidentemente iba mucho más allá que un par de cooperativas o que, bueno, alguna que otra irregularidad. Yo creo que queda al descubierto eso, es decir, parte del financiamiento de la política es esto, ¿no? No descubrimos la pólvora con esto, es esto, es guita negra, guita que sale de programas y que están presupuestadas para dar laburo en los barrios y que terminan pagando carteles o llevando gente a votar, o bien bancando tipos que en el barrio juntan gente y hacen laburo electoral. Digo, no deja de ser eso, ¿no? En el fondo también. Es la escuela prebendaria, punteril, que creó el peronismo en los 80, la transformaron en una licenciatura de posgrado. Claro. Sí. Sí, Vos sabés coincido. que a mí me llama la atención eso. Antes de Corral Papers,
uno recorría algunos barrios populosos de Santa Fe y había una penetración del radicalismo, ahora cambiemos, había sedes corralistas en lugares que te sonaba extraño, a contramano, en función de lo que uno se imaginaba. Y estaba esa sospecha, decía, ¿cómo hicieron para entrar a estos lugares? Bueno, Los tarifaron, los compraron. claro. Todas las asociaciones civiles y las cooperativas son controladas por la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. Su directora es la doctora María Silvia Gómez Bausela. Este organismo debería haber detectado alguna de las tantas irregularidades expuestas en esta investigación. Sin embargo, poco hizo al respecto. ¿Por qué? Veamos. Silvia Gómez Bausela es abogada y socia de Karina Poncio en su estudio jurídico. Karina Poncio es funcionaria del intendente José Corral y una de sus más estrechas colaboradoras. Pero volvamos a la doctora María Silvia Gómez Bausela. En su currículum vitae aparecen algunas pistas. Entre otras cosas, figura como asesora de la radio LT10, emisora de la Universidad Nacional del Litoral, histórico bastión político del radicalismo que gobierna la ciudad de Santa Fe. Pero la cantidad de funciones de Gómez Bausela en la UNL deja en claro que es parte integrante de la mesa chica de la propia universidad. Y no se trata de solo relaciones profesionales y vinculaciones académicas. La doctora Gómez Bausela es también un eslabón político dentro de Cambiemos. La funcionaria debería haber informado a la Secretaría de Trabajo sobre la flagrante precariedad laboral que surge de la contratación de las cuadrillas municipales. También debería haber detectado que se repiten domicilios de los integrantes de las asociaciones y que incluso terminan en manos de clanes familiares. Este tipo de movimientos sospechosos tendría que haber sido informado a la UIF, la Unidad de Información Financiera, tal cual lo prevé la Ley Nacional de Lavado de Activos. Sin embargo, ninguno de estos controles se llevó adelante. Bueno, esta es otra de las historias, la Garante. Y decíamos puestos clave, ¿no? Karina Poncio, a través de su estudio jurídico, con relación directa con LT10, con la Universidad Nacional del Litoral y con el municipio, era socia de la persona que asesoraba y ayudaba a que los papeles estén, entre comillas. Es decir, venía Loaiza mañana y dice, pero señor Loaiza, usted tiene una causa penal por esto, por esto, por esto, no tiene ningún tipo de información de la cual le estamos requiriendo, no se le comprueba un trabajo social, no tiene una vecinal, no tiene... Usted no puede tener una asociación civil. Se repiten los domicilios. Sí, sí. Se repiten los domicilios, por ejemplo. Había 2 o 3 organizaciones que tenían el mismo domicilio. Esa persona, a la cual denominamos la Garante, era la encargada de decir, usted no puede recibir fondos del Estado a través de una ONG porque no puede hacer la ONG porque no le dan los papeles. Ustedes son 5 personas distintas y me figuran que viven todas en el mismo techo y no tienen el mismo apellido. Bueno, esa persona tiene relación directa con José Corral, con radicalismo universitario y directamente con la Municipalidad de Santa Fe. Entonces, son puestos claves, puestos muy específicos que de alguna manera estaban siempre vinculados a esto. La pregunta es, ¿qué pasó con la Garante en este caso? Hasta el día de hoy. Yo tengo entendido que lo único que hizo el gobierno provincial, que tenía poco margen para moverse porque el problema eran los suyos. Porque los únicos que utilizan asociaciones civiles, digamos, no era solamente Corral. Aparece Leonardo Simonielo con la Casa del Sur. En su momento nos juntamos a charlar, me explicaban una serie de cuestiones. Lo que nosotros poníamos en tela de juicio, decíamos, pero toda esta plata que recibió la Casa del Sur la recibió porque Leonardo Simonielo era presidente del Consejo y tenía un acuerdo político con Corral. Porque si nosotros armábamos una ONG, todos, íbamos a la municipalidad, ¿cuánto nos daban? Bueno, la pregunta es, ¿la Casa del Sur siguió recibiendo fondos después de que...? No siguió recibiendo fondos cuando finalmente se produce el quiebre entre Simonielo y Corral. Y Simonielo termina nuevamente en el Frente Progresista, o en realidad... No se va. No se va, eso fue lo que ocurrió. Entonces los fondos que Corral deja de entregarle tan generosamente a la Casa del Sur, se los empieza a entregar el gobierno provincial. Este es el punto. Entonces, a partir de allí, uno entiende por qué el socialismo y el gobierno provincial se movió, te diría de una manera que aseguraba que esto no siguiera, porque el problema son también algunos legisladores. El problema es
quienes utilizan fondos a través de ONG. Y esta me parece que era la cuestión en donde uno podía suponer esa imagen de nadie se anima a levantar la mano porque todos de una u otra manera, con mayor o con menor grado, están básicamente dentro del mismo esquema. ¿Hizo Scraun la política para que no salpique más de lo que ya había salpicado Corral Papers? Hablo del Consejo Municipal y todos los bloques del Consejo, hablo de la legislatura, hablo del gobierno de la provincia. Digo, ¿hizo Scraun la política en esto? Yo no tengo duda, yo esperaba más del Consejo Municipal. No, me parece no hubo la reacción que tenía que haber, no existió la reacción que tenía que haber. Y después no tengo duda respecto a lo que pasó en diciembre en la legislatura. Me parece que, visto la distancia, más grave de lo que nosotros vimos en ese momento. Yo siquiera me enteré en el momento en el que ocurrió, me termino enterando el día posterior porque 2 fiscales me escriben diciéndome, y a ustedes que denunciaron esto, ¿no les parece una vergüenza esto que pasó? Yo no sabía de qué me estaba hablando. Después me enteré lo que había ocurrido. En el MPA cayó muy mal lo que pasó en diciembre. Muchos fiscales lo ven como un adoctrinamiento, un adoctrinamiento, claro, un adoctrinamiento directo para decir pueden investigar hasta acá. Y yo insisto, creo que son Busato y Gen los únicos 2 que ese día no votaron. No votaron, pero además, insisto en esto, lo que me parece aún más grave de los diputados que sí votaron es lo que te cuentan los 2 que no votaron. Los 2 que no votaron no es que se van porque dicen estamos en contra. Se van porque dicen, nosotros no leímos. ¿Cómo vamos a votar una ley de remoción de fiscales si nunca nos la dieron para ver de qué trataba? Entonces, los otros 48 diputados que votaron, creo que hubo algún ausente, no recuerdo, votaron un nuevo proceso de remoción de fiscales sin leer nada. Que lo cocinaron entre 4 y se abroquelaron el Frente Progresista, el radicalismo. Ahí, digamos, hubo como un acuerdo, esta política sí, acá estamos todos de acuerdo, y se llevaron puesto... Senadores del PJ también. Sí, por supuesto. ¿No? Por eso digo, todo es el PJ, los que nunca votan juntos, en esa en particular votaron juntos. Pareciera ser también que toda la cuestión de análisis nuestra es de decepción, y en parte lo es por lo que uno imaginaba que podía llegar a pasar. Ahora, también hay otra mirada respecto a lo que significa engalanar el periodismo de investigación, mostrar los elementos, mostrarlos con pruebas, porque si algo de lo que absolutamente cada uno de los integrantes y las integrantes de Corral Papers estamos seguros, es que jamás, nunca pudieron contradecir todo lo que publicamos. Y me parece que eso es importante, y además me parece que también, en este caso, el periodismo de investigación le puso la agenda a la clase política, que después transitó el camino que estamos contando, pero me parece que le marcó lo que al tema había que tocarlo, lo puso también en la opinión pública, y me parece que ese es nuestro laburo. Después la justicia tiene otros caminos, se rige por otros parámetros, nosotros no tenemos que hacer lo que hace la justicia, mostramos, sacamos también conclusiones, por supuesto que lo hacemos, pero me parece que en ese sentido Corral Papers, además que fue una experiencia única en términos de la heterogeneidad de cada uno de los integrantes, y la cosa salió bien, cosa que podría también no haber ocurrido en cualquier relación en donde en un grupo humano integrado por un montón de gente que no piensan igual, se terminan juntando, y más si todos ellos son periodistas, lo cual es peligroso. Entonces me parece que en esos términos hay que realzar eso de lo que pudimos hacer en un contexto favorable para publicar, para avanzar. En la reunión de producción no hubo heridos, digamos, eso está confirmado. Hoy mostramos también que me parece un mérito que los periodistas podemos ser el medio. Yo siempre discuto que hay muchos compañeros y compañeras que están muy acostumbrados a trabajar dentro de medios de comunicación tradicionales, y hoy, si bien las redes tienen un montón de cosas que no están buenas, también te permiten a vos convertirte en tu propio medio, y me parece que eso lo explotamos muy bien. Hoy está muy claro que, por supuesto, si tenés la posibilidad de controlar un diario como El Litoral, está todo más fácil para hacerlo. Sí, un canal grande, sí, claro, o lo que fuera. Pero me parece que hoy hay elementos, si vos los laburás bien, como para poder incidir en la opinión pública y poder mostrar cosas que los medios no quieren publicar, si te juntás y explotás ese perfil que tienen las redes. De hecho, el único allanamiento, porque al final fue el único allanamiento que se le hizo a la municipalidad en su historia, ¿no? El único en la historia, sí. El único en la historia se generó a través de una investigación periodística. Me parece que en ese sentido Corral Papers cumplió y con creces los objetivos que nos planteamos.
¿Nos vemos el año que viene? Sí, señor, cómo no, con gusto. Igual en estos días publicamos varias cosas. Ahora vamos a ir publicando algunas cosas más. No quiero anticipar, pero El año que viene hay- podríamos salir con un Villarreal Paper. un Villarreal Paper, por ejemplo. Sí, pero. Un Berlanga Paper. Pero va a haber Ya, el nuevo novedades. no, todavía no. Sí, va a estar electo el nuevo intendente el año que viene. Esta fecha. Claro, sí. ¿No? No asumido, ¿A esta fecha pero ya va a electo. estar ¿Ya va a estar electo? Y Claro. Sí, sin claro. asumir, pero ya electo. Claro. O no, o el mismo, ¿no? De todas formas, puede haber más publicaciones el mismo. de Corral Papers. Un Corral Papers 2, por ejemplo, vinculado Es que en a. realidad información y materiales para hacer Corral Paper 2, 3, 4, 5. La pregunta es si tiene sentido. Digo, porque lo único que va a pasar, se van a repetir historias que van a seguir mostrando la misma metodología. Pero, Y en realidad está pero clara la apelando al metodología, ¿no? sentido que marca Maxi, el cual comparto el 100%, siempre tiene sentido. Sí, Porque sí. no deja de ser un laburo periodístico, pero, Sí. pero además hay cosas. Pero ustedes se para- creen Yo que, quiero que hoy rescatar Corral una- reparte la plata de la misma manera que la No. repartía antes de No. Corral No, Papers. dos cosas, Marco. Las 3 asociaciones que dejaron de recibir y algunas de las que nosotros denunciamos cambiaron las personas que firmaban los convenios. Y a mí me Por parece ejemplo, que ese es el gran logro después no depende de nosotros, pero me parece que haber cambiado parcialmente la metodología que utilizaba el intendente Corral para manejar los fondos públicos sin que nadie le dijera nada, me parece que en este sentido sí hubo cambio. Hay que decir también que vos, alentados por el kirchnerismo, Sí. ¿no? Todo esto. fuimos funcionarios. Me refería a él, ¿no? Sí. Sí, a él. Fuimos funcionarios. Quiero Claro, era un funcionario. Funcionario del kirchnerismo. una palabrita más para tirarnos flores. Hay que decirlo. esto. Que también hay que decirlo. Y resumiendo lo que dijeron ustedes, que a mí me parece como un resumen interesante. Una filtración de documentos. Por primera vez un consorcio de periodistas en Santa Fe, que como bien decían, no pensamos igual, estamos parados en vereda opuesta, en muchas cosas, sin embargo pudimos lograr juntos, que se publicó a través de medios no Yo vi tradicionales. peleas, Bueno, pero quedaron adentro. pero voy a tener código. Sin herido. Se publicaron a través de medios Mientras no haya tradicionales. sangre, Yo vi palabras Fuerte. pero voy a tener código. No, que se publicó a través de redes de medios no tradicionales y que me parece que dejó al desnudo dos cosas. Uno es lo que ya contamos del intendente de la ciudad de Santa Fe, y lo otro es que el poder, cuando necesita autoprotegerse, está dispuesto a pasar papelones públicos y no le importa. Y no le importa. Porque lo que pasó fue un papelón público enorme, lo que pasó con el Ministerio Público de la Acusación. Y me parece que ese es un mérito también de esta investigación. O sea, un mérito grande de esta investigación es, tuvieron que hacer una chanchada gigante para frenar esto, indisimulable. y la hicieron. Indisimulable. Y la hicieron. Entonces también es interesante, esta investigación, esta publicación, tiene de interesante eso, ¿no? Eso que cuando vos decís, vamos a medir hasta ver hasta cuánto están dispuestos a hacer un papelón fuerte para autoprotegerse del poder, bueno, están dispuestos un montón. Y me parece que eso también es mérito de esta investigación. Me parece que eso, para nosotros, que lo que hacemos es periodismo y demás, me parece que está todo éxito, digamos, en el sentido desde el punto de vista periodístico, ¿no? Me parece que está ahí un nuevo caminito para poder hacer y publicar y construir. Me parece muy interesante. Gracias, amigos, por acompañarnos en este programa Autobombo. Gracias. El día de hoy, que El no será- homenaje. que no será Salió